territorial geográfica. O sea que el nombre del estado es básicamente una necesidad, tal vez en base a la geografía, a diferencia del meridiano de Greenwich, que era un centro bastante ajeno, alejado, y que tenía una simbología, porque no tenía una necesidad geográfica. Era básicamente una representación de Inglaterra como el centro, como aquel foco que de alguna manera mostraba, dividía la cartografía y más que todo, también en este sentido, dividía el tiempo, los espacios, los complementos. Entonces, eso me hace recordar también un poco que cuando hablamos los ejemplos de tiempo, también tenemos que entender que este calendario sí está viciado, sí está obviamente enmarcado en una lógica que predomina y que entiende que hay un centro, un foco que es Europa, o más que Europa son las potencias europeas, Inglaterra, Alemania, Italia, que han tenido este dominio de esta primera etapa de la ciencia, donde se han marcado estos conceptos. Y ahora, en base a eso, ese es uno de los conceptos que en la actualidad nadie lo critica. Hablamos de descolonizar ciertos calendarios religiosos, pero también hay figuras que marcan territorialmente ese ficticio eje dominante. Entonces, y ahora yo problematizo y tal vez con eso trato de preguntarte. ¿Es posible de alguna manera reivindicar más allá de este uso simbólico que tal vez tenga esta ritualidad? Porque Gerardo tomaba muy bien el ejemplo chino, donde aún prevalece su calendario simbólico, pero lamentablemente en el uso de sus relaciones con otros estados y sus relaciones dentro del mismo estado para cuestiones comerciales se atañen al calendario cristiano. Podríamos denominar, como vos lo decías, Haynes, que hay una resignificación, tal vez en vez de decir que es un calendario cristiano, es un calendario más vinculado con el aspecto más cultural de cada región, ya sea los judíos, los musulmanes o aquellos que no promulgan, pero al fin y al cabo ha tenido un uso que parece que tiene una simbología muy potente, pero lamentablemente cualquier intento, cambio, no ha logrado ser bastante radical dentro de las masas, más allá de ciertas comunidades, ciertos segmentos, ciertas festividades, donde a día de hoy mayormente se lo convive como un día de reconciliación con la naturaleza, ciertos, o sea, ese evento, por ejemplo, con donde se hace con estas piedras inglesas del Stonehenge, donde los celtas o los remanentes de estos se ponen a celebrar y tratan de hacer este vínculo con lo natural. La realidad es de que esto no ha logrado calar más allá de una mera festividad. Entonces, yo te pregunto, ¿no habríamos fracasado en ese sentido de buscar algo que intrínsecamente tiene una simbología más de festividad que un intento de reconciliación más profunda ya dentro de todas las relaciones sociales existentes? Gracias. Bien, Juan Manuel, primero tendríamos que preguntarnos, para fracasar primero hay que intentarlo. Y no sé, personalmente yo recién estoy comenzando a hacer los intentos. Justamente los años anteriores igual estaba dentro de la onda y también esto tiene que ver con los medios de comunicación. ¿Cómo es que los medios de comunicación te comen la oreja y directamente dicen, bueno, vamos a celebrar un año más de lo nuestro, reivindicando la identidad, compartiendo cultura, exportando tradición y demás cosas ahí que parecen más un eslogan turístico y que no tienen que ver con todo esto que estamos trabajando ahora a profundidad. No hay nada de esto. Sin embargo, para fracasar, por eso primero habría que intentarlo. No sé cuántos de ustedes han hecho este ejercicio que ahora estamos haciendo en común. Muchas veces incluso la individualidad por eso se limita a solamente apoyarse en lo que hay, pero en espacios como este, bueno, vamos desarrollando cosas que ya quizás de manera individual ni siquiera se nos vendría a ocurrir como tal. Es el espacio, pero por un lado. Por el otro,
habría que ver desde la vista, siendo autocríticos también, y esto sí me ha tocado verlo. He estado debe ser unos 5 años o más, en las partes, vamos a llamarlo el campo directamente, una región por ahí de los valles. Era tiempo de marataca y para ellos era normal. Sí, es año nuevo y ya listo. Ellos mismos han olvidado. La gente del campo ha olvidado esta relación. ¿Pero por qué? ¿Por malos? ¿Porque directamente ha sido una imposición? No. El proceso colonizador ha avanzado y los ha permeado de tal manera que ese día ellos lo dedican y es como un día cualquiera. Si cae en martes, siguen trabajando. Si cae en viernes, pues igual. Incluso el sentido que ellos encuentran a los feriados y demás no está tan atravesado por esta lógica urbana y los trabajos que acá cada uno de nosotros tenemos. Es pero una dimensión distinta. Pero volviendo al punto, más que fracasar, podríamos decir, quizás desde las posiciones que gobierno u otras, por eso de nuevo, no sé si lo habrán intentado. Si lo han intentado, podemos decir que han fracasado. Si es que por lo menos han hecho el intento de creer de verdad en reivindicar, en tratar de llevar a nuevas, más allá de los límites que se tenían, el proceso de la descolonización del tiempo junto con lo que es la lógica del Maratac. Si no han trabajado toda esta dimensión, pues ellos mismos estarían quizás pecando de ser ingenuos al tratar de instrumentalizar algo que ni ellos mismos han acabado de conocer en cabalidad como tal. Adelante Noel y luego creo que era Anatoly. Ya, bueno, creo que estoy equivocado un poco cuando estoy pensando solamente el Estado plurinacional en función del tiempo. Creo que todos vamos a concordar en algo, que el Estado plurinacional es un concepto político y que es un concepto traído desde las clases populares e indígenas, ¿no? Es como la falacia de querer decir ahorita que, por ejemplo, en la comunidad de Cororó, la organización sindical de campesinos, o sea, por el adjetivo sindical se le trata de quitar lo sustancial de indígena. No, son campesinos no, perdón, son sindicales porque tienen una historia y tienen una historia a partir de la revolución del 52, en la revolución del posterior año, en 1953, se les obliga a organizarse de forma sindical porque ya no se los reconoce como indios, sino como campesinos, partiendo de esa idea. Yo creo que ha pasado lo mismo con el tema del Estado plurinacional. El Estado plurinacional es un concepto muy interesante para hablar en términos de Estado, porque recordemos que un Estado tiene que ser unitario, mononacional, monolingüístico. Entonces, es una rareza el Estado plurinacional y no quiero venir a endilgar a Bolivia con eso, sino Colombia. Creo, y si no me falla la memoria, creo que a partir del 2009 es un Estado plurinacional. Eh, Ecuador también. Solamente por presentar dos ejemplos de lo que hay en América del Sur. Ahora, si nos vamos a otros estados, en, qué sé yo, en Europa, en Medio Oriente, estoy seguro que vamos a encontrar otros estados con características plurinacionales. ¿Esto por qué? Yo creo que parto de la hipótesis de que el Estado mononacional está entrando en un declive como concepto, está intentando adaptarse a lo que los antropólogos estaban argumentando ya en tiempos de Bratislav Malinowski, donde la nación o el Estado tiene que interrelacionarse con otras culturas y en ese estado se relacionan estados políticos, culturas nacionales, culturas o sistemas jurídicos. Entonces, mmm, creo yo que a la pregunta del conversatorio, ¿no? ¿Qué es un mito o una ficción? Me parece que es una realidad.
Me parece que es una realidad y bastante profunda, pero está haciendo, o como todos ya presumo que sabemos, a partir del segundo gobierno del MAS es donde se diluye, porque el primer gobierno del MAS, y en mi opinión es el primer gobierno que establece o atiende las demandas sociales. Y el Estado plurinacional es un concepto de lucha social que se establece en Bolivia y tiene, ¿cómo se dice esto? Tiene una particularidad muy importante en el sentido jurídico. Y en ese sentido jurídico se ve, creo que es en el artículo 1 o 2 donde dice, de la Constitución Política del Estado, donde dice que el sistema jurídico local, o sea, el sistema jurídico indígena, es igual al sistema jurídico estatal, igual, y también esos dos sistemas son igual al sistema jurídico agroambiental. Entonces, esto es una particularidad muy interesante. Creo que los abogados aquí podrían hablarlo, y claro que entra en una contradicción con el tema del deslinde, no, de la ley de deslinde. Entonces, ese es mi aporte. Gracias, Noel. Anatoly, ¿estabas? Adelante. Muchas gracias, compañero Hens. Eh, Personalmente pienso que la interpretación occidental sobre la historia es una cuestión arbitraria. Recuerdo muy bien al docente que teníamos en filosofía oriental, que el doctor Parodi, él afirmaba que las culturas orientales habían llegado a Sudamérica y que existía evidencia antropológica de que inclusive los chinos habían llegado a Sudamérica, con lo cual se queda demostrado que la cronología occidental en general es apenas una convención. Yo quiero citar al investigador francés Jacques de Maillet, que por azares del destino el señor escapó de Alemania, se fue a Argentina, y él afirmaba que el hombre originario de parte de la parte andina, la parte amazónica, era originario de Alemania, era de sangre aria, decía él, y tenía evidencias interesantes y muy controvertibles sobre esa situación. Eh, Aparte de esto, quiero añadir la cuestión de la arbitrariedad sobre la datación de la Tierra, desde cuánto tiempo el ser humano está sobre el planeta, cuánto tiempo ha existido la civilización como tal, si han existido otras civilizaciones anteriores a la civilización que nosotros conocemos como eh, incaica, y me parece que es un debate legítimo, porque si asumimos que Occidente nos ha permeado con esta visión convencional útil para ellos, lo que está haciendo es, si nosotros aceptamos ese paradigma, es asumir el relato de que el hombre originario indígena no tenía cultura y por tanto debe dar gracias por haber sido colonizado. Las evidencias de las ruinas que tenemos dicen lo contrario, que sí había cultura, había civilización y había Estado. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos aferrarnos a la visión occidental que quiere permear toda la realidad con su visión supremacista, porque es un hecho que ellos se consideran la culme del desarrollo humano, o podemos aceptar las evidencias que dicen que existían otras civilizaciones que han aportado también y han tenido su historia. La existencia del Año Nuevo Aymara, andino, amazónico, LGTB si quieren, en el fondo no es otra cosa más que el reflejo de la supervivencia de este tipo de visiones del mundo, que son muy legítimas. El calendario maya no es un eslogan político, es una lectura empírica en sus términos de la realidad del tiempo. Las predicciones sobre el futuro en ese calendario maya también son una expresión de esa visión del tiempo donde el mundo tiene ciclos de creación y de destrucción eh, que, bueno, eso es un debate muy interesante, ponernos a pensar si realmente existe una determinación cíclica en la propia estructura del planeta. Es posible que exista lo que decía el calendario maya, que cada cierto tiempo en el planeta se da
un cataclismo de dimensiones descomunales que borra a las civilizaciones y estas vuelven a comenzar. Yo creo que es algo muy legítimo y muy digno de ser estudiado. Yo no me quedaría para nada con la datación que hace